Bueno, pues aquí estamos con toda nuestra audiencia en este apartado dedicado al conocimiento de nuestra tierra, de su gente y de todo lo que ha sumado. Ha venido a parar a esa canasta, vamos a decirlo así, de la cultura canaria en todos sus estadios. Entre ellos está también, por supuesto, el tamazight, el guanche. Para ello tenemos, como no, a este gran conocedor, profesor universitario y bueno, que siempre está en esa punta del banot y también de la ñepa, porque hay que ir más con la paz que con el arma, oiga, que es Pablo de Luca, Tifawin, Ajul. Hola, buenas tardes, Timicuín. Bueno, tendré que entonces aprenderme ese concepto que es un poco diferente. Tifawin es buenos días, ¿no? ¿Sería? Y Timicuín es buenas tardes, sí. Tinkiwin. Bueno, tendremos que irlo poco a poco viendo. Bueno, ¿qué es lo que significa en realidad la pasada de día? Cuando ya cae la tarde, sí, que ha pasado el día, ya está pasando el día. En el verbo quel significa sí, pasar, ¿no? Es un saludo que se da tanto en lo que es el continente como en Canarias. Bueno, pues mira, con la nueva nomenclatura. Sí, me preguntabas tú sobre cómo ha sido acogido lo que es nuevamente el apartado. Yo te digo que, bueno, me escribía un profesor, un catedrático de instituto, diciéndome y agradeciendo, felicitando obviamente la decisión del programa de continuar con, en este caso, con Pablo de Luca y con la trayectoria cultural que tenemos, que es una trayectoria que, como decía él, excede un poquito desde el punto de vista, digamos, un poco sensacionalista, porque se queja un poco de que de vez en cuando se habla de este tipo de cosas, es como tirar una piedra. Y lo que se trata es de encariñar a la gente con la cultura, no utilizarla para otros fines que en otras ocasiones se ha hecho. Le digo, bueno, nosotros no entramos en detalles de ese tipo, nosotros perseguimos ante todo la ciencia, la cultura, las humanidades, pero lógicamente también el conocimiento, el respeto y la dignidad a todo nuestro pueblo. Entre ellos están esos familiares nuestros que fueron los primigenios que tuvieron aquí y todo lo que se hable en torno a ello, con la garantía, lógicamente, academicista que representa en este caso también. Y cuando digo academicista no me refiero a academia o en el sentido más estricto de la palabra, sino en el sentido, pues se puede decir, Pablo, pues más coherente y sobre todo de esa sensación de hablar de cultura en términos generales y que a todo el mundo llegue, ¿no? Sí, por supuesto, basado siempre, como tú bien dices, en lo que es el conocimiento científico. Esto es importante, ¿no? El conocimiento científico no solamente está en las ciencias puras, vamos a llamar la física, la química, la matemática, está también en la filología, está también en otras ramas del saber, y en este caso la lingüística, lo que nos atañe en cuanto a la interpretación de los antropónimos, topónimos y palabras guanches que quedaron por miles, esta es la realidad, ¿no? Sobre todo la toponimia, que nos puede conducir a un mayor conocimiento de lo que fue la primigenia lengua, que desgraciadamente, bueno, con la conquista europea, pues se perdió, ¿no? Y, en fin, hoy justamente que está cayendo una agüita aquí en la Guere, ¿no? En la laguna, y que también por el norte parece ser que hay, pues el agua es lo que, el fundamento, el leitmotiv de la vida de los primeros canarios, ¿no? Porque sin agua no hay vida. Bueno, a mí me viene a la memoria una expresión que está presente en muchos topónimos y también, por supuesto, hay una cosa que tengo que preguntarte con respecto a esa palabra. Sí. Porque la gente mayor la utilizaba y me llamó siempre la atención, ¿no? Mi padre fue trabajador de galería de agua y durante mucho tiempo. Y curiosamente uno de sus compañeros de trabajo se llamaba Anselmo, ¿no? Anselmo es un nombre, sí, no queda nada, pero la raíz de esa palabra que hace referencia al agua es curioso porque lleva ansar. ¿Cómo es exactamente? Lo que es lluvia ansar o agua, sí, ¿cómo es lluvia? Sí, y bueno, vamos a ver, vamos a dar los términos exactos de cada uno de los conceptos, ¿no? Venga, por vamos ejemplo, allá. La palabra agua, que ya se dijo en anteriores programas, sí. No sé si ya lo dije. Sí, comentaste lo de la laguna, ¿te acuerdas de todo? Se escribe amén, A-M-A-N, amén, pero se pronuncia emen. Y esto significa agua. Sí. Agua es un término colectivo, serían las aguas, porque en el tamazight se utiliza más bien para el colectivo plural, ¿no? Y después está la palabra que tú bien dices,
que hoy nos atañe porque está ocurriendo, que es la lluvia, ¿no? La lluvia es anzar, Anzad. A-N, Z diacrítica, Z enfática con un Sí, punto debajo. anzad. Esto es importante resaltar porque la Sí, Z no es una Z normal, española, es una no, sí, Z, no. no es una Z española, y aparte de eso, dentro de lo que es el sonido Za, za, za. pues hay dos caracteres, o sea, dos Voz. tonos fonéticos en cuanto a la Z Zo. amasía. Sí, La sí, sí. za suave, Hay un sonido exacto, en lengua inglesa que no es igual, pero se asemeja mucho. ¿Eh? exacto, que es la za Z, suave, za, za. ¿no? La Sí, za sí, sí. suave, como por ejemplo la palabra mosca, la Sí, masía es easy, easy, son tres letras, easy, I, Z, I, easy. Es una easy. Z muy suave. Y Ajá. después está la Z enfática, que Sí, lleva un punto debajo de la Z, sí, que es un punto diacrítico, tú lo sabes como filólogo. sí, sí, Por exacto. tanto, sería entonces anzar, Anza. anzar, Alargas un poquito lo que es en sí. Sí, exacto, un poco recalcando el sonido de la Z enfática, anzar, que sí. significa lluvia. Pues bien, con estas dos palabras que acabo de nombrar, emen, anzar, hay un topónimo muy conocido en Sí. el norte En de el la valle. isla, Sí, en el en valle el de la valle de la Orotava. Orotava, Sí, que si tú le pones el guá, si tú le sí, pones el guá adelante, que significa el demostrativo hay sí. una palabra guanche y Well, tal, a man que, said. que es, ¿cuál es el topónimo? Bueno, el topónimo es Guamanzar, que es Aguamansa, que es lo que dicen después Aguamansa, Claro, ¿no? Pero que es Guamansa, ¿no? Bueno, Guamansa o Aguamansa, pero que ya lo dijo. descríbelo tú entonces. ¿Cómo Sí, es? o sea, ahora mismo se dice Aguamansa, pero no Sí. es que vaya el No, agua ni mucho menos mansamente a esa y altura, ¿no? fluye. No, 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 no. Teniendo en cuenta que el GUA, ese famoso GUA, que en castellano se escribe G-U-A, es Sí, en realidad, diríamos que el primario amasí es W-A, sí, W-A, UA, que Gua, significa sí. el demostrativo, lugar, del agua de lluvia. Ujú. Claro, la parte de agua mansa está llena de nacientes, está llena de puntos de agua, muy húmeda, ¿no? Sí. Porque desde los altos de agua mansa, Baja el está agua, ahí, claro, de cumbre, sí, tenemos sí. la montaña de Mamio, en Ujú. la que la palabra Mamio significa roque o barrera, con Sí, lo cual las nubes chocan de forma mecánica contra esas montañas y sí, se condensa el vapor de agua de las nubes y cae en forma de lluvia. Es como una lluvia horizontal, es curioso, sí, al chocar y va empapando todo lo que es el valle de Agua Mansa y de ahí salen los nacientes que después traen cuesta abajo, lógicamente, el agua sí. y por eso los guanches le llamaban Agua Mansa. Mira, Aunque el topónimo, sí, dicho por Lorenzo Pereira, por cierto, esto fue una aportación personal, comunicación personal de Lorenzo Pereira, es Guamansa, sin la A inicial. sí, El antiguo topónimo era Guamansa. Lo sí. que pasa es que después se transformó en Se Aguamansa. Y ahí castellanizó, te exacto, sí. demuestra que es una palabra absolutamente guanche, absolutamente amancia, Guamensa, Sí, el agua de la lluvia. O sea, el lugar del agua de lluvia. Significa que está, perdón, un poquito más de la garganta, el sí. agua de lluvia que está totalmente bañado, para ponerlo así, o empapado por el agua de los nacientes, que Ujú. a su vez proviene de la lluvia, claro. Bueno, hay un montón de expresiones que después surgen, a lo mejor no sé si salen de esa expresión o no, pero que se utilizan también en el norte y que es curioso cuando una persona dice estás guaneado o está guanil, no sé si son Está parte, aguañado. sí, guaneado muchas veces aquí se dice cuando una persona está lazo, está como Bueno, pues, está llorosa. sí, Es curioso. guañar es llorar Es, también. Aquí en el puerto de la Cruz es muy habitual. Mi madre, que era de las cabezas y es de las sí, cabezas. llorar. Bueno, pues bueno, es guañar. Llorar. Y guaña se llaman a las pardelas. Las Sí, guaña pero guaña, me decía. la palabra guañar en el sentido de llorar, ¿no? Sí, O algo así, o de lamentar. llorar, sí, de llorar. Bueno, pues bien, esta palabra es interesante lo que acabas de comentar, porque da pie a hablar del famoso
Guañó, Guanche, Guañó, ¿te acuerdas Ah, cuando sí, sí, Aguañac el Guanche. episodio de Sí, Benearo en sí, Anaga? sí, Guañó, Achamán, Guañó, sí, Guañó. cierto, Y sí. esa palabra quedó en el imaginario popular, ¿no? Ujú, Entonces fue como un lamento, como un lloro. Guañó, Achamán, le sí. estaba implorando a la divinidad, invocando, Ah, y de ahí, curiosamente, pasó la palabra guanche absolutamente a la tradición oral de hoy en día, ujú, y se dice guañar, es una palabra que absolutamente es una, vamos a llamarlo así, de factura totalmente canaria, sí. genuina canaria, ¿no? Ujú. No está en el sentido, vamos a llamarlo continental, sino que Sino que es una palabra creación, pero que no es creación propia, reciente. igual. Me refiero yo, Exacto, Pablo, que exacto. no es reciente, sino que tiene sus años, ¿no? Exacto. Sí, Y bañarte entonces se emplea de forma extensiva al lamento, al lloro, bañar, sí, pero viene de esa guañó, achamán, guañó, ese guañó que llegaba el mensaje de Nearo sí. cuando recibía el ataque de las tropas invasoras, ¿no? Que Ajá. estaba en este famoso barranco y tal y cual. Sí, Guañar. De todas formas, hablando un poco de lo que hoy nos atañe, que es la lluvia como sí, exacto. protagonista, Sí, ¿no? Ansá. Del Ansá. mundo religioso de los Sí. indígenas canarios, sabemos que lo que sabemos por lo que escribieron, ¿no? Todos los historiadores, los primeros historiadores tras la conquista, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que a través de la toponimia, que ha pervivido ya eh, totalmente un poquito separada de lo que era el mundo, digamos, primigenio, Mm. hay lugares sagrados, ¿no? Sobre todo en la isla de Gran Canaria con el nombre de Almogarén. Almogarén es una palabra Almogarem. Ujú. que está muy documentada en la isla de Gran Canaria, aquí menos, Es como un pero que recinto, ¿no? Un almogarén, en cierta manera, es exactamente, como un lugar, ¿no? sí, exactamente, estos almogarenes o bogarenes eran lugares altos de montaña, de riscos, con ciertas zonas planas, llanas, donde se pudieran hacer ceremonias rituales en las que abundaban una serie de cazoletas y canalillos excavados en la roca, ¿no? Bien, esta función de los cazoletas y canalillos, cualquier persona que patee de forma habitual en los riscos, las montañas, los altos de nuestra isla, ¿no? Pues si alguna vez ves cazoletas excavadas en la roca o canalillos, ¿no? Estamos hablando de almogarenes, estamos hablando, sobre todo si están en la parte alta, ¿no? Ujú. Estamos hablando de lugares sagrados, recintos sagrados, donde se hacía una invocación ritual por Sí. parte de las Ujú. maguadas es un término muy importante, que Sí. eran como unas sacerdotisas, Sí. eran las chicas, eran mujeres solteras desde los 12 hasta los 30 y pico años en que algunas se casaban Sí. Y que y que yo lo he estaban dedicadas escuchado, al culto, yo lo escucho, sí. religioso exclusivamente. Yo lo he escuchado como Harimawada. Exacto, Hari Maguada es también otro término, otro Ujú. sinónimo, pero tanto como Hari Maguada como Maguada es lo mismo. Lo que pasa es que la palabra Hari Maguada está diciendo ya concretamente las doncellas reunidas. Sí. Ahí viene ese grupo inicial Hari, significa reunir. Hari, las doncellas reunidas, Ah, significa vale. que están viviendo en lugares como monjas. Eran como una especie de monjas, valga la comparación, ¿no? Ujú. Que estaban dedicadas a la divinidad, exclusivamente. ¿eh? Y entonces eran las encargadas de la función ritual de petición de lluvia, cuando no había lluvia, cuando había sequedad, cuando había sequía, que era perjudicial para los ganados y Sí. para la vida en sí misma, ¿no? Ujú. Pues entonces estas maguadas actuaban sobre estos espacios reducidos o recintos de las altas montañas que llamaban los almogareres. Los Sí. almogareres, almogar. Esta Almogar. palabra almogar viene de peregrinación, es curioso, la palabra continental, en este caso del sur de Marruecos, en la parte al sur de Agadir, ¿no? Que es Ujú. la lengua por la que nos estamos rigiendo, significa almugar peregrinación, romería, peregrinación, comitiva hacia un lugar determinado. Era una especie como de peregrinación que hacían ellas desde la parte baja hacia las partes altas, para en las partes altas hacer la invocación ritual. Ellas no hacían la invocación en la parte baja, en lo que era la línea de costa, sino lo hacían en los lugares altos, siempre, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Sí. Ujú.
Bueno, pues son temas que a menudo Es muy interesante porque uh-huh. el agua, como digo, pues era fundamental, ¿no? Evidentemente. Ajá. Por eso, mira, yo lo que quería decirte es que es curioso, vamos a ver, te explico. Hay palabras que son lógicamente, etimológicamente vienen del latín, de las lenguas clásicas, del griego y demás, ¿no? En la lengua española me refiero. Entonces, hay una de ellas que se utilizaba antiguamente, porque antes no se decía la cena, ni se decía un bazar. Donde se colocaban se pichaban los vasos, que todavía en algunos guachinches, en algunas casas incluso Ajá. tienen, ¿no? Que tú ves que tiene un palito y tú les pichas el vaso y lo dejas allí, ¿no? Exacto. Vale, bien, pero es curioso porque yo en alguna ocasión recuerdo en la zona de Las Portelas, la zona alta de Buenavista del Norte, ir a casa de la suegra de un compañero de profesión también, Ajá. muy conocido como es Paco Álamo. Y Sí. haciendo alusión a la talla del agua, lo que la mujer decía el ansar. ¿Dónde está el ansar? El ansar. ¿Cómo? Donde, sí, yo Usted está dando entendía, un dato. yo entendía que Me ella tenía están un dando cuarto, un dato inédito. ella tenía un cuarto donde antiguo, donde cogía y ahumaba el queso. Tiene un queso que aquello era un queso galleta, como digo yo, una cosa que yo Ajá. que nunca más he probado, que es increíble. Y entonces, pues, bueno, y después dice, no, si quieren beber, vayan a lanzar. No dijo bazar, yo entendí claramente ansar. Entonces, claro, uno piensa, bueno, pues, ¿a qué se refiere? Se refiere obviamente a coger un vaso a beber agua. Pero es que ella no dijo de coger un vaso. Ellos dijo si quieren agua, vayan a lanzar. Entonces, claro, a lo mejor, entonces, ahora Me uno, está dejando flipando. pero uno piensa, ¿sabes lo que pensé yo? Yo ¿Qué pensé, digo, dato, bueno, muchacho? que a lo mejor en ese recuerdo del pasado, el agua que se cogía para beber es la que caía de la lluvia, claro. Claro. Tremendo, ¿no? Esta es la segunda gran palabra, te lo agradezco muchísimo. Esta es la ventaja de tener directo y de tener Sí, gente como tú que afortunadamente, que pone gracias a Dios, oídos, sí. eres un transmisor de cultura, eres una musnau. Ah, La palabra nada más significa, eres un sabio de la tierra, sí. porque tú estás recogiendo tradición oral de tus mayores y de todas partes de la isla. Por tanto, te agradezco muchísimo esta apreciación, esta palabra, que dice que tú la recogiste en Buenavista del Norte. Hace muchos años yo recuerdo, hace ya, pues lo que sé, por lo menos 20 años o más, fue muy al principio de la radio, cuando íbamos con Paco para abajo, era la casa de la suegra. Y de una persona mayor. Sí, de una persona mayor que tenía allí, yo recuerdo... Sí, señor, vamos a lanzar. No, sí, vayan a lanzar, claro, se refiere a beber agua, claro. Pero vayan a lanzar, ¿era un sitio abierto? ¿Era un sitio como patio o algo así? Yo creo que era interior, si no me equivoco. Era como una zona interior, pero no me acuerdo muy bien porque hacía muchísimos años. Pero estaría relacionada con el agua en alguna forma. Sí, no, porque era para si queríamos beber agua, creo yo, si no me equivoco. Además que había... significa vayan a beber agua de lluvia. Sí. Porque antiguamente cuando había escasez de agua, claro. no había llaves, no había grifos, no había tal, lo que sea, pues qué mejor que coger pues algún recipiente que coger agua de lluvia, ¿no? Que es más sana el agua que cae del cielo, ¿no? Sí, que tiene que ver con lo de las cazoletas también. Las cazoletas son para el tema también de la deidad, pero por otro lado también que sirven para coger. Bueno, y es que en toda esa zona hay un montón de cosas curiosas. ¿Te acuerdas que yo te dije lo del tarucho? ¿Te acuerdas lo del tarucho que te dije, no? Sí, el tarucho lo del tarucho es lo que se quiebra, lo que se rompe. Pero ¿te acuerdas que yo dije lo que me dijo también Isidro Cedrés de atar la cuerda, que era un ritual que hacían los chicos para que pequeñitos? No exacto, era como... Para que no cayera, porque como estaba roto, para que no cayera, entonces pues ya, tarucho, eso está por masca, lo que tarucho. Entonces, claro, tarucho significa romper. Y entonces, para que no caiga, se ata. Sí. Entonces, le llaman el roque partido. Muchas veces hay topónimos como el roque partido, tal, porque es como si se desgajara la roca, ¿no? Como si se cayera, ¿entiendes? Sí, y tú sabes lo que pasa, que yo también, por ejemplo, he escuchado en algunas personas mayores, más o menos coetáneas de personas nacidas a principios del siglo XX que yo llegué a conocer antes de fallecer, y que resulta que utilizaban palabras como tarucho o parecidas a tarucho para decir una persona grande, una persona fuerte, estirada para arriba, un tarucho. Sí, un turullo. O sea, a eso lo llaman tesegue.
un tesegue, pero no, pero es que se utilizaban palabras como estas. Mira tú el tarucho, no sé si era tarucho exactamente, pero sé que era una palabra muy parecida para decir una persona Ya. que es aquí decimos un magayote si es un chiquillo, es un magayote, pero cuando era una persona mayor se le decía de otra manera, se le decía algo parecido a eso. Sí, Bueno, pues todo tiene su referencia, ¿no? tesegue es la palabra cuando alguien es fuerte, Sí, alto, con esto que llaman como un armario, alta, fuerte, tal, tesegue. Porque es que resulta que hay un verbo en tamasíes que es seg, S-E-G, S-E-G, es decir, construir. sí, Entonces, se está hablando de lo que está construido, o sea, como una cosa alta, construido. Este segue, es un tesegue. sí, sí. Bueno, un Pero me tesegue ha que... dejado, sí, me ha Bueno, dejado bastante bien, bastante contento con esta palabra que no la conocía, an- antes que lanzar. ansar, Y también sí, con la otra que me dijiste la otra vez, que eso sí. fue por parte de tu mamá, ¿no? Tomara. O tomada, que significa obligado, que significa en el sentido de lo que tiene que pasar forzosamente sí o sí, Sí. que está bien relacionado con la palabra tamara, que significa Ah, obligado, bueno, que es muy el bien. muito obligado de los portugueses, ¿no? Sí, no, Pues que son bueno, dos palabras de que hecho, la otra recojo. vertiente está en portugués también, que sería, bueno, que tendría que suceder, una expresión muy parecida, ¿no? Bueno, Sí, que tenía que suceder sí o sí. sí, exacto. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo en el día Bueno, de pues hoy. nada, pues se va el tiempo volando, sí, cuando uno está entusiasmado. Bueno, bueno, pero te he dejado hoy muy bien con esa palabrita. A ver si yo me acuerdo. Sí, sí, ya la incorporo rápidamente a la base de datos. Bueno, Está claro. tengo tengo que buscarlo por ahí, pero tengo que Sí, tener algún cuadernillo de esas salidas, porque yo siempre todo lo anotaba, ¿no? Todas esas palabras. Algunas de puede ellas ser, ¿no? que tenemos allí que seguramente pues también te podrán ayudar en todo lo No, que es ese estudio también. y aparte de eso, ofrece toda la garantía porque tú eres filólogo, o sea Sí, ahí que estamos. ahí no hay ningún problema. Muy bien, un Pues nada, abrazo, amigo. Muchas Kim gracias. Levita, Jul, un abrazo, Jul. Ajul, ajul, ajul.